Lección 7, pasión inquebrantable. Vamos a considerar este tema. Y el versículo es 1 Reyes 19:10. Mana Gloria, léalo. 19:10. Está en el texto. Esta negrita. Acá. Ah. El texto. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ya, entonces, la pasión que está poniendo como tema está en las primeras líneas cuando dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Ese vivo celo está diciendo, ¿no?, que es un deseo intenso por las cosas de Dios, ¿no? Y, de manera que su preocupación es que porque han dejado, ¿no? Han dejado las cosas del Señor. ¿No? Y Elías está diciendo, ¿no?, que él siente esa pasión por Dios y también por la obra del Señor que está desarrollando en el pueblo de Israel. En la introducción vemos: de acuerdo con el mundo, el éxito es la suma total de lo que somos y lo que logramos. Sin embargo, lo que Dios dice del éxito es completamente diferente. Para Él, el éxito depende de nuestra relación con el Señor Jesucristo, de que es diferente lo que el mundo piensa que es éxito. A veces lo miden solamente con las cosas materiales. Dios define el éxito de acuerdo al deseo constante o pasión inquebrantable que tengamos de llegar a ser todo lo que Él ha planeado para nuestra vida. Cuando hacemos de esto la meta de nuestra vida, Dios nos bendice de muchas maneras. Entonces el deseo, ese deseo fuerte, esa pasión inquebrantable, no debe estar enfocado solo en hacer las cosas, en que los trabajos que hacemos por la obra del Señor tengan buenos resultados, podamos presentar buenos informes, sino el deseo debe estar en que Dios cumpla en nosotros su propósito. Porque Dios tiene para nosotros su plan, ¿no?, su propósito. Por eso nos ha llamado al camino del Señor. Nos hizo llegar a este camino a un tiempo, de acuerdo a sus propósitos soberanos, y tiene buenos planes. Por eso es el mayor deseo que debe haber en nuestros corazones, que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida. Y vivir para ese propósito es lo que va a traer como resultado el éxito. Entonces, no es el éxito que miremos conforme a lo que mira el mundo, ¿no? Cuestión de dinero, de posesiones materiales, de fama, de poder. Sino el éxito es hacer la voluntad de Dios en esta tierra, ¿no? Que nuestra vida esté sometida a la voluntad de Dios. En la siguiente página, lo que no es la pasión. Lo que no es. Primero va a presentar 3 razones lo que no es. A veces es más fácil definir algo a través de ver lo que no es. Existen 3 diferentes ideas de lo que la pasión no es. La pasión no es solo una emoción. San Juan 6:66. A ver, busquen. San Juan 6:66. Muchas veces pensamos en la pasión, creemos que es como una emoción que nos viene de repente y que no podemos controlar. Eso refleja mucho una relación amorosa. Muchas veces los noviazgos y los matrimonios fracasan porque uno dice: ya no me siento enamorado. O dicen otros: no siento la pasión que antes teníamos. No hay compromiso, solo emoción. A ver qué dice San Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
¿Sigo? Sí. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya, ahí estaban, esos fueron los discípulos que seguían a Jesús por los alimentos. No estamos hablando de los 12, sino que habían otros discípulos que también seguían a Jesús, pero ya por propósitos terrenales. Y cuando el Señor Jesús les habló sobre las exigencias, ¿no? Que seguir estos desafíos de la vida cristiana les va a costar, va a acarrear cierta negación de sí mismo o sufrimiento, entonces ya se desanimaron, porque ellos estaban pensando solo en tener lindas experiencias en el camino, ¿no? Cerca de Dios, que el Señor provee todo, que Dios solucione todos nuestros problemas, estaban pensando, pero no estaban listos a sufrir por la causa de Cristo. Entonces, eso no es pasión, es solamente un deseo, ¿no? de un bienestar temporal. Tampoco, dice, no es pasión, eh, no es solo un don que algunos tienen, sino que es 1 Corintios 9, 16, 17. A ver, busquen bonita. 1 Corintios 9, 16 y 17. Esta es la famosa excusa para todo. No es mi don, o no tengo talento, ¿no? Para hacer eso. Es cierto que todos expresan la pasión que tienen de diferentes formas. Sin embargo, no podemos decir que la pasión es exclusiva para algunos. Si creemos en lo que Dios ha hecho para nosotros a través de su Hijo Jesucristo, entonces la pasión debe fluir como la sangre en nuestras venas. Es una reacción natural que todos debemos tener al experimentar la gracia y el amor de Dios. Es algo que contagiamos. ¿Qué nos dice 1 Corintios 9, 16 y 17? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Son las palabras del apóstol Pablo, ¿no? Que dice, él predicaba porque tenía un deber ineludible. O sea, él predicaba porque había recibido una orden de Dios. Esa era su mayor motivación. Entonces no es que predicaba cuando sentía. Dice, cuando tengo así una gran emoción para predicar, cuando me despierto así con bastante inclinación a las almas perdidas para predicar, sino dice, él lo tomaba como una obligación que Dios le había dado, que tenía que predicar, dice. Y en eso se realizaba, se sentía decir que estaba cumpliendo, ¿no? Pues algunas personas piensan que deben hacer las cosas por lo que están bastante emocionados, impulsados, ¿no? Pero también hay responsabilidades que tenemos que hacerlo, sí o sí, así cuando asumimos, porque la naturaleza humana, esta carne, muchas veces no va a colaborar para hacer la obra de Dios, ¿no? Sobre todo cuando es exigente, cuando demanda sacrificio. Entonces tenemos que hacerlo porque es nuestro deber. Hay una tendencia en la humanidad de hacer las cosas que nos gustan. O sea, yo soy feliz haciendo las cosas que me gustan. Pero hay ciertas actividades o deberes que a esta naturaleza humana no le va a gustar. Y entonces va a evitar hacer esa obra. Tiene que hacerlo porque es un deber, es una obligación. El otro no es solo pasión. No es solo pasión, 2 Samuel 6, 6 al 8. Segunda de Samuel 6. 6 al 8.
Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los reyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Es como un ejemplo que está poniendo ahí, ¿no? De que no es solo tener pasión y actuar sin reflexión, sin preparativo, planificación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la pasión, solamente con esa emoción. Si tomamos como ejemplo el fuego igual pasión, ¿no? Que obviamente tiene un potencial y uso extremadamente positivo. El fuego es parte de nuestra vida. Por eso comemos alimentos cocinados, ¿no? El fuego nos da calor en tiempo de frío, pero a la vez de ser muy útil, el fuego es algo muy peligroso. El fuego puede destruir y matar. Así es la pasión también. Tenemos que controlar o por lo menos canalizar bien la pasión que tenemos, ¿sí? Entonces hay pasiones constructivas que pueden llevarnos a desarrollo, a tener resultados para nuestro bienestar también y para bendición de otros, pero también hay pasiones negativas que puede llevarnos a hacer cosas, ¿no? Que demandan bastante esfuerzo y de repente inversión y todo eso, pero que no tienen un buen propósito. No, no se considera en esa ejecución si es legal, si es beneficioso para otros, sino sencillamente lo hace porque quiere hacerlo, o sea, su corazón le impulsó. Hay que tener cuidado también entonces. Aquí hemos visto que no es lo que no es la pasión, no es solo una emoción que se siente por ahí, pasajera, peregrina. No es un don que algunos lo tienen, ¿no? Y tampoco no es solo pasión, sino que a esa pasión hay que añadirle la intervención de la racionalidad para planificar, para hacer las cosas legales, para usar un buen camino y lograr resultados. Ahora también nos va a decir qué es la pasión. Otra manera que podemos usar para entender un poco mejor lo que es la pasión es a través de comparación. Existen 3 diferentes comparaciones de cómo es la pasión. Es más decisión que un sentimiento. Ahí va la decisión, ¿no? El hecho determinante de hacerlo antes que esperar un buen sentimiento. Filipenses 2:5, 2:5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para sustentar esta idea, ¿no? De que la pasión es más es más decisión, o sea que tiene que actuar por la acción, tiene que decidir por la acción. Antes que esperar un buen sentimiento, está usando el pasaje de Filipenses 2, donde dice, ¿cuál era el sentir de Cristo? El sentir de Cristo. Dice, Él no se aferró a sus títulos divinos, sino que se despojó de sí mismo, que se negó a sí mismo a usar sus atributos divinos para suplir sus necesidades humanas en esta tierra. Entonces ahí va la obediencia, ahí va el hecho de someterse a la voluntad del Padre.
y se humilló, dice, a sí mismo. Y ahí vamos, si leemos bonito ese pasaje, es como una gradas, pero estas gradas que descienden, no son gradas que ascienden, sino son gradas que descienden en el aspecto de la humildad de Cristo, como Cristo se humilló de tal forma. Uno, se humilló al venir del cielo a esta tierra, porque Él es Cristo soberano, la segunda persona de la Trinidad. Y segundo, la forma como apareció en esta tierra. No apareció como un emperador o como un político famoso, o no apareció, es decir, como parte de una familia de clase media para arriba, sino que apareció en esta tierra al tomar la forma humana como el hijo del carpintero, que es una familia artesanal. Ya vemos entonces su nacimiento, ¿dónde fue? No fue en la mejor cuna del Imperio Romano, sino fue en un pesebre. Pero ojo que hay que tener en cuenta eso de pesebre, no es lo mismo de lo que en nuestro contexto latinoamericano, los corrales. Ese pesebre, en primer lugar, era limpio y ordenado. Los judíos son bien excelentes en cuanto al orden y la limpieza. Además, el pesebre tenía un lugar donde se guardaban los alimentos de los animalitos que eran, podemos llamarle aquí en nuestro contexto latinoamericano, la chala seca o esos alimentos secos, ¿no? Que se corta de las chacras, y entonces guardaban para los tiempos en que no había pasto verde. Así era. Así que no estaba junto con los animalitos, el Señor Jesús en su nacimiento, sino en ese espacio donde era el depósito de los alimentos de los animalitos. Y vemos. Pero también dice, cuando vivió Jesucristo, es la tercera grada hacia abajo, vivió como siervo, no vivió como la segunda persona de la Trinidad. Jamás reclamó a alguien y le dijo, tienes que atenderme porque yo soy el Hijo de Dios. Jamás reclamó de esa manera. Vivió como siervo, vivió sirviendo a las personas. Y lo último, la cuarta grada, es la forma de morir. La forma de morir Él no eligió, sino que fue dado ya, que Él tenía que morir de esa manera, sufriente. Y entonces podemos ver en Cristo que fue obediente hasta en su forma de morir, porque es fácil morir, fácil entre comillas, morir con un disparo de un fusil, una pistola. Pero Cristo fue torturado, y ese proceso de ser crucificado era la pena de muerte más doliente, más sufriente que había en ese tiempo. Entonces Cristo fue obediente al Padre hasta en su forma de morir. Entonces ahí se ve que la pasión no es solo tener buenos sentimientos, sino es accionar, tomar acciones decisivas, determinantes para lograr nuestro objetivo. La segunda descripción de lo que es una pasión dice, es más un sacrificio que un placer. Juan 15:13. ¿Tienes, hermana? Juan 15:13. 13. 13. 13. 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. A veces pensamos en el logro de nuestras metas, objetivos, que todo va a ser bonito, fácil, más estamos
pensando en la celebración, en el disfrutar de ese éxito, pero a veces no pensamos el camino para llegar a ese éxito, a ese desarrollo. Y por eso entonces nos dice que el desarrollar una pasión, ¿no?, por las almas, a veces nos va a costar sacrificio. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser eso? En que tenemos que aceptar, ¿no?, el hecho de que el ministerio, nuestro servicio a Dios, también nos puede acompañar a algunos dolores o situaciones que va a demandar sacrificio. Y Jesús dice ahí en ese versículo que entrega su vida por amor a sus amigos. Esta es la mayor forma de expresar amor por sus amigos, dice, es dar su vida. Entonces, un buen amigo no se beneficia de las otras personas, no usa su tiempo o facilidades materiales, recursos de relaciones para su provecho, sino también, más bien, él invierte en sus amigos y lo hace de tal manera que invierte su vida por sus amigos. A los discípulos está diciéndonos, ustedes son mis alumnos, mis discípulos, pero luego le dice, ustedes son mis siervos, porque están aprendiendo a servir a la raza humana y a servir a Cristo también. Pero en este versículo está diciendo, ustedes son mis amigos. Es porque voy a poner mi vida por ustedes, ¿no? Entonces así, literalmente puede ser, ¿no?, que en el servicio a Dios tenemos que poner nuestra vida por amor a nuestros amigos, ¿no? Quizás no en la forma de morir como mártir, sino en dar nuestra vida en esfuerzo, en inversión, no de energías, recursos materiales, también por otras personas a quienes consideramos que son nuestros amigos. Así que eso es parte, pero recuerde que en la vida cristiana los sufrimientos no son como el estilo de la vida del mundo. Todo lo que sufre un cristiano por servir a Cristo tiene una gran recompensa. Así que está añadiendo a su recompensa cuando un cristiano sufre por servir a Cristo. Gracias a Dios. La tercera parte que nos está hablando también dice, la pasión es más que un medio, es un fin. Es decir, debe ser eso el objetivo, ¿no? O sea, realizamos las acciones porque eso es el propósito, ¿no? Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La pasión siempre debe tener como consecuencia la acción. La pasión nos lleva a buscar más de Dios. La pasión nos motiva a sacrificarnos por los demás. La pasión no es el fin. De hecho, podemos decir que hay muchos que dicen tener pasión, pero es de fantasía. Ellos hablan de esa pasión que Dios ha puesto en su corazón y de los planes y sueños que tienen. Sin embargo, no hacen nada. Eso nos dice lo que tienen es solamente una emoción, no es una pasión. La pasión les obligaría a actuar. Eso es la pasión, nos va a impulsar a actuar, porque ¿cómo vamos a lograr nuestro deseo, o sea, el concluir esa tarea, si no es actuando? No es solamente deseando, llorando, suspirando, contando a otros, dibujando, no, sino actuando, haciendo las cosas de que vamos a lograr nuestros objetivos en esta tierra, ¿no? Así que eso es lo que nos desafía, ¿no? El cultivar una verdadera pasión por las almas, por la obra de Dios. El punto 3 nos habla de verdades acerca de la pasión.
Pues, a ver, situaciones también en que se va a poner a prueba esa pasión. Va a ser como si cuestionada o va a ser combatida, va a ser rechazada esa pasión. ¿Existe alguna historia de la Biblia de personajes que son bien conocidas por la pasión, de las cuales podemos rescatar algunas lecciones o verdades que podemos aprender? El primero va a ser de Elías. Elías, que nos enseña a través de su vida que el éxito no mantiene la pasión. Primer Reyes 17:22. Primer Reyes, antes de Salmos. Ahí encontramos a Elías 17:22. Es bien conocida esta historia. Pasa después de que Elías tiene una gran victoria contra los profetas paganos de Jezabel. Elías se arranca para que no lo maten y huye a Jerusalén, a Oreb. Dios provee para él milagrosamente, como lo había hecho varias veces. Lo interesante acá es lo que dice Elías a Dios. Le dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Elías estaba diciendo: tengo tanta pasión por ti, oh Dios, he hecho todo lo que me pediste. Unos versículos antes, Elías dice a Dios que quiere morir, que no aguanta más. Nos preguntamos, ¿cómo puede estar desanimado Elías después de haber experimentado el poder de Dios a través de tantos milagros? ¿O por qué le falta ahora la pasión para seguir? En los siguientes versículos encontramos la respuesta. Dios le dice a Elías que salga a esperar y que él va a pasar a verlo. Elías sale y es testigo de un viento violento, un viento casi como un tornado, fuerte, ¿no? Luego, dice, sucede un terremoto y luego un fuego, dice. Pero Dios no estaba en esas muestras de poder natural. Después sopla una brisa suavecita. Otras tradiciones dicen un silbido apacible y delicado. O sea, un suave murmullo. Y ahí apareció Dios y le habló a Elías. Así que el hecho de lograr cosas impactantes a los ojos humanos no es necesariamente lo que va a mantener la pasión. En este caso que estamos hablando es el mantenernos unidos al Dios que tiene esa tarea o ese propósito para nuestra vida, ¿no? Porque el éxito también tiene su consecuencia. No vamos a decir que todo es positivo, se logró la meta. También hay reacciones sentimentales humanas que pueden afectar al que está experimentando esa pasión. Después de un así éxito, un resultado positivo, tenga cuidado con las emociones, porque por causa de las emociones uno puede bajar la guardia y entonces va a ser sensible a tentaciones de esta tierra. Por ejemplo, abusar del poder que tiene, abusar de la popularidad que tiene, o abusar del dinero que pasa por sus manos. Entonces, el éxito no significa que ya vamos a decir, he logrado éxito, tengo experiencia y esto me va a ir 100% bien. No importa cómo afloje el estilo de vida que te llevó al éxito o también aflojar los patrones morales. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí. A veces usando la figura de un montañista, ¿no? Uno que escala montañas, que le gusta visitar las cordilleras altas. Dice, cuando llega a una meta, una cumbre, la tentación es celebrar el éxito de pie y alzando las manos. Y el montañista dice que esa posición es muy peligrosa, porque puede venir a esas alturas, ¿no?, de 8.000, 7.000 metros, un viento que lo tumba y adiós.
puede rodar por las montañas. Entonces hay que tener cuidado de esos momentos de éxito que no nos deje de ser, ¿cómo decir?, sensatos, de reflexionar y sobre todo darle la gloria a Dios porque se ha llegado a un buen resultado, ¿no? Así que más bien de ahí hay que pensar cuánto nos falta para ascender otra montaña, otra meta. No hay que pensar, yo avancé 7.000 metros, sino cuánto me falta hacia arriba, porque Dios siempre va a estar más arriba de cualquier meta o éxito que logramos en esta tierra. Eso fue de Elías que nos está dando como personaje, ¿no? Después de haber tenido un éxito rotundo, mató a 400 profetas de Baal, ¿no? Y luego la esposa del rey, Jezabel se llama, ¿no? Jezabel le dice a su esposo, dice, voy a hacerlo igualito a este hombre, a este profeta que mató a mis profetas, y voy a hacerlo. Y no voy a parar, es como decirlo, no voy a parar hasta lograr mi objetivo. Y esa amenaza llegó a oídos de Elías, y Elías se desanimó. En verdad, fue una, ¿cómo se llama eso? Una depresión. ¿Por qué digo depresión? Porque llegó a entristecer tal que deseó morir. Una persona cuando desea morir es porque ha llegado a una tristeza profunda, ya no le encuentra sentido en la vida. A esa situación llegó Elías, después del éxito, ¿ve? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando logramos cosas en esta tierra, nos sucede cosas buenas. Hay que tener mucho cuidado esos siguientes días o siguientes horas. El otro personaje que nos presenta es Caleb. Caleb, su compañero de Josué, que también encontramos ahí su historia, donde vemos, en Números 14 está, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice de Caleb. Caleb fue uno de los espías que Moisés mandó a explorar la tierra prometida que Dios les iba a dar a los israelitas. Y fue uno de los dos que llegó con ánimo para tomarlo. O sea, Josué y Caleb nomás hablaron positivamente. Los 10, en cambio, hablaron negativamente, ¿no? Del ambiente que les iba a tocar a conquistar. ¿Y qué pasó entonces? Que el pueblo se desanimó. El pueblo lloró, dice así, literalmente dicen llorar, hubo llanto en toda la congregación, porque los espías negativos, los 10, dijeron, esas son ciudades amuralladas tan altas, dicen, y están fuertes, y que éramos nosotros, a su lado éramos como langostas, dicen, son gigantes. Y eso vieron, pero no hablaron lo positivo que había, era una tierra fértil, porque trajeron el fruto de esa tierra, trajeron un racimo de uva cargado por 2 personas. No, de eso no hablaron, sino hablaron de las cosas malas. Y están entonces desanimando al pueblo de Israel, ¿no? Así que, ¿qué nos dice? En número 14 encontramos los dos juntos con Moisés, hablando frente a la nación de Israel y repitiendo lo mismo que Caleb había dicho antes. Dicen que están seguros que Dios le dará la victoria. Están apasionados y quieren llevar a la gente a la acción. Y sin embargo, la realidad era que la gente no estaba en la misma postura. Ellos tenían miedo y les
faltaba la pasión por Dios. De hecho, la respuesta de la gente a los 3 era que querían apedrearlos y volver a Egipto. O sea, querían matar a Moisés, a Josué y a Caleb. La pasión es algo que muchas veces causa conflicto y tenemos que aceptar esa realidad. Eso no significa que no debemos comunicar nuestra pasión o que no debemos actuar de acuerdo a la pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Solo hay que reconocer que no siempre va a ser fácil, ¿eh? Porque la gente que tiene esa pasión por las almas, por la obra de Dios, no va a mirar cosas pequeñas, va a tratar de mirar lo más lejos posible, grandes metas, grandes eventos, y por eso va a tener conflictos, ¿no?, con los otros, ¿no? Y van a sacar 1 y 1000 razones para no realizar ese avance. Así que hay que estar preparados también para todas esas cosas, ¿no? Otro libro decía, ¿no?, cuando tú tienes un sueño, una pasión, se puede decir, que quieres lograr algo en esta vida, ese sueño va a ser atacado, a veces por el entorno más cercano, que pueden ser tu familia, tus amigos cercanos, va a ser atacado, ¿no? Entonces hay que anticiparse también a estos conflictos. El siguiente nos habla de que hay una diferencia entre la pasión y el orgullo. ¿Y quién es el personaje? Sansón. Podemos estudiar la vida corta de Sansón para aprender mucho de liderazgo, pero enfatizaremos solo una parte con respecto a la pasión. Ya hablamos de la importancia de controlar o canalizar la pasión. También hablamos del potencial que la pasión tiene para ser negativa igual que la positiva. O sea, podemos comunicar a la gente una visión positiva o también una visión negativa. Aquí en este caso, en la historia de Sansón, encontramos una confusión entre lo que es ser apasionado y ser orgulloso. Hay lecciones claves que podemos aprender de Sansón para poder controlar mejor nuestra pasión y no dejar que llegue a ser arrogancia o sino orgullo. Su historia se encuentra en Jueces capítulos 13 al 16. Ahí trata la vida de Sansón. Hay características en su vida que llaman la atención. En varias ocasiones, Sansón no escucha a sus padres y termina casándose con una mujer que no era israelita. Una persona orgullosa no escucha el consejo de otros. Sin embargo, una persona apasionada no pierde la sabiduría de otros para que le ayude en cumplir la misión de Dios. Es bueno también escuchar consejos de otros. Someter, ¿no?, a otras personas también ese deseo grande que tenemos por la obra de Dios. O esa visión que adquirió, ¿no?, de servir, querer servir al Señor de esa manera, hay que también consultar con otros, recibir consejos, ¿no? Otra cosa que podemos destacar es que Sansón muchas veces tomaba sus decisiones con su propia voluntad en mente. Varias veces se enojó y mató a gente no por justicia, sino por vergüenza propia o por venganza. Una persona llena de la pasión de Dios tiene a los demás en primer lugar y no deja lugar para que el orgullo motive sus decisiones. No decimos que es fácil hacer, pero es esencial si vamos a ser personas apasionadas y dentro de la voluntad de Dios, ¿no? A veces Sansón también actuaba ya confiando en su propia capacidad, ¿no?, que era la fuerza, ¿no?, la fuerza física que demostraba. Y entonces no midió al tomar sus decisiones si era legal, si era de parte de Dios ese deseo, no, sino que lo hizo ya en su capacidad humana. Como tenía tanta fuerza, podía lograr, ¿no? Y como era famoso, podía lograr lo que él quería. Pero no estaba sometiéndose a la dirección de Dios. Y cuando leemos su historia, vamos a ver que Dios levantó a Sansón de una familia por milagro. O sea, su madre fue estéril,
Dios restauró a esta mujer para que tenga un hijo y le dijo que ese hijo va a servir al Señor, va a ser nazareo, sin la N, nazareo. Eso era un voto de consagración. Y esto incluía que mamá también tenía que tener un cierto cuidado en el embarazo. No tenía que tomar licor la mamá. Y el nazareo, que fue Sansón, no debía cortar su cabello. Y tenía ciertas normas rigurosas. Y muchas veces fue respaldado por Dios por su voto de nazareo. Pero como andaba desordenadamente, no se cumplió todo el propósito, el plan de Dios en su vida. ¿Cuál era? Destruir al pueblo de los filisteos. Eso era el propósito de Dios. A través de Sansón, Dios iba a destruir al pueblo filisteo, que era una tribu pagana y siempre fue un dolor de cabeza para Israel. Hizo algo, murieron muchos filisteos, de repente menoró su potencial como ejército ese país, pero no se cumplió el plan total de Dios a través de la vida de Sansón. Así es cuando se anda, vamos a ir tomando decisiones sin consultar al Señor, sin la dirección de Dios, ¿no? Y sobre todo quebrantando normas básicas de la vida cristiana. Que él como nazareo tenía que tener cuidado también con quién se iba a casar. El nazareo era separado para Dios y tenía leyes muy rigurosas que cumplir. Sus padres le enseñaron, pero él no hizo caso. Así que estas son las lecciones que nos están enseñando a través de personajes, ¿no? Por eso entonces el líder dice debe tener esa pasión inquebrantable, pero esa pasión se cultiva en el secreto del Señor, ¿no? Buscando la presencia de Dios a través de la oración y también cultivando una vida de comunión y santidad. Bueno, hemos avanzado una lección más. Dios nos ayude a aplicar esos principios a nuestra vida.